A ver, al momento lo que hemos revisado era esta parte de matriz asociada. Eso fue lo que comenzamos a ver el lunes pasado, en el que pues encontramos una forma de calcular una transformación lineal a partir de una matriz, y entonces encontramos que existe un equivalente entre la transformación lineal, la regla de correspondencia como tal, y la matriz, una matriz en particular. Habíamos visto que esa matriz pues nos indica quién es el dominio, quién es el codominio, bueno, las dimensiones respectivamente, y también la dimensión del recorrido al momento de escalonarla. Y pues comenzamos a ver que esto en esencia es como una matriz de transición. La diferencia es que esta me permite trasladarme de un espacio vectorial hacia otro a partir de la transformación. Y tomando en cuenta eso, pues es posible que en algún momento pueda o no existir el inverso. Si yo puedo pasar con una transformación lineal a través de su matriz asociada desde el espacio vectorial U al espacio vectorial V, es posible que pueda regresar. Aquí ya no aseguramos eso, pues porque las matrices en general no van a ser cuadradas. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos más de matriz asociada y comenzaremos a ver un tema bastante rápido que se llama álgebra de transformaciones, y que eso les va a ayudar a comprender algunas cosas de ecuaciones diferenciales, porque vamos a utilizar a la derivada como una transformación lineal. Bueno, entonces vamos de una vez a realizar el ejemplo. Aquí tengo primero dos espacios vectoriales. Bueno, una transformación. Primero presento a la transformación lineal T. Que en este caso es T, que va del espacio M al espacio P, considerando que M son estas matrices. Donde A, B y C pues son reales. Y el espacio P son estos polinomios. Donde M, N y P también son reales. Bien, de lo que conocemos de la matriz de esta transformación lineal, son estas bases. Lo que es la base A del espacio M, que son esas tres matrices que ya tenía escritas previamente para no tardarme tanto. Y lo que es la base B, que son estos tres polinomios. Entonces A pues es base del dominio. Aquí vamos a señalar que esta base A pues es del dominio, y la base B pues va a ser parte del codominio. Lo que conocemos de esta matriz, de esta transformación, es la matriz asociada desde la base A a la base B, y que es la siguiente. Tomando en cuenta esto, vamos a encontrar la regla de correspondencia de la transformación lineal. Aquí con la matriz asociada pues podemos encontrar las imágenes de cualquier vector. Así como hacemos el cambio de coordenadas, pues haríamos en este caso la transformación a partir de la matriz asociada.
Pero también es posible que a partir de la matriz encontremos la regla de correspondencia. Así como en la sesión anterior usamos la regla de correspondencia para encontrar la matriz, ahora podemos hacer lo contrario. Encontrar la regla a partir de la matriz. Vamos a darnos cuenta que prácticamente todo es a partir de los vectores de coordenadas. En esencia, el vector, la matriz que estoy transformando, A, B, C, B bajo T, pues es un vector cualquiera del espacio vectorial. De hecho, pues efectivamente aquí lo tenemos, A, B, C, A. Y pues en este caso lo podemos tomar como combinación lineal de la respectiva base del dominio. Este y este, pues los podemos considerar como armar con ellos una combinación lineal para obtener el vector de coordenadas. Y con eso, pues podamos establecer quién es ese vector de coordenadas y realizar la transformación lineal. Es un poco similar a lo que hicimos para encontrar la imagen de una transformación. Ustedes recordarán que cuando comenzamos a ver esta parte de transformaciones lineales, tomamos para encontrar una imagen una combinación lineal a partir de una base. En este caso, pues vamos a hacer lo mismo, pero ahora ya tenemos el instrumento de la matriz asociada. Entonces, me va a bajar un poquito. Por aquí y ahí le dejo. Entonces, si tomo en consideración esto, podemos establecer la siguiente combinación lineal. Tomo la base A en el dominio. Armo la combinación lineal. Y pues esta vendría siendo igual a mi matriz genérica. Aquí les reitero lo que les comenté en las clases anteriores. Salvo que nos digan otra cosa, la combinación lineal siempre la hacemos primero en el dominio. Y digo que esa parte de salvo que nos digan otra cosa porque es posible que estemos calculando una transformación inversa, que el lunes ya veremos de qué trata esa transformación inversa y veremos por qué. Ahí podríamos utilizar la combinación lineal en el codominio, pero de inicio siempre hacemos nuestras combinaciones lineales en el dominio de la transformación. Entonces, de ahí es que tengo esta última combinación lineal en color cian. La base A la multiplico cada vector por su respectivo escalar y lo igualo directamente al vector genérico del espacio vectorial, A, B, C, A, que es el que nos están dando. Entonces, una vez que tengo esto, pues ya puedo armar el sistema de ecuaciones y con eso vamos a encontrar la regla de correspondencia, que en este caso sería primero el vector de coordenadas. Entonces, nada más lo voy a bajar un poquito por aquí para armar la combinación. Entonces, igual que hemos trabajado siempre, ponemos nuestros coeficientes de los vectores en forma de columna y aquí tendría A, B, C, A. Bueno, aquí es donde vamos a comenzar a escalonar para tratar de resolver lo más eficientemente posible el sistema. Es como si estuviésemos encontrando la generación del espacio vectorial como tal. La última matriz antes de los escalares. ¿Está? Ah, esa ya nos la dan de dato. Es la matriz asociada a la transformación T y a partir de ella vamos a encontrar la regla de correspondencia, pero esa ya es un dato.
Bueno, la saqué de un examen final, de hecho. Ajá, sí, exactamente. De nada. Bueno, a ver, aquí nada más voy a hacer esta transformación rápidamente. R1 menos R1 más R4, que sustituye R4. De hecho, como es la misma ecuación, nada más pudimos tomarla una vez, pero para tener todos los coeficientes completos de la matriz, por eso lo dejé ahí tal cual. Entonces, para que aquí nos quede 0, 0, 0 y 0. Entonces, la primera y la cuarta ecuación son exactamente la misma. Le aplico esta transformación elemental y ya tengo ahí un renglón de ceros. Bueno, entonces, ahora sí, la siguiente para trabajar que sí nos va a repercutir en el escalonamiento de la matriz. Menos 2 veces R1, le sumo R2 para precisamente sustituir ese R2. A ver, entonces, esta se me va a quedar igual. Este renglón se queda igual. Y cuando multiplico todos estos por menos 2 y lo sumo con el segundo, este me queda 0. Este sigue quedando 1. Este me queda menos 2. Y tendría menos 2a más b. El tercero lo voy a dejar igual. Y pues este nos queda puros ceros. Dense cuenta que es algo similar a lo que hicimos en la generación del espacio vectorial. Pero aquí va a haber dos cuestiones diferentes. La primera es que este sistema siempre va a tener solución, porque ya estoy utilizando una base y ya estoy utilizando el espacio vectorial que me están dando. Entonces, esa es la primera situación. La segunda, aquí sí me interesa la solución. A ver, última transformación, R2 le sumo R3 para sustituir R3. Y este es 1, 0, 1, A. 0, 1, menos 2, menos 2A más B. Sumo entonces renglón 2 y renglón 3. Este es 0, este es 0, este es 1 y este es C. Ah, no es cierto. Estoy sumando, ¿no? Entonces este es menos 2A más B más C. Y pues esto me queda puros ceros por acá. Y ahí tengo ya la matriz. Ya la tengo escalonada. Observen que efectivamente sucede lo que les comentaba. Es un sistema que ya tiene solución. Como ya estoy utilizando una base y ya estoy utilizando el vector genérico del espacio vectorial, ya lo conozco, ya sé cuál es. El sistema de ecuaciones, pues entonces me va a devolver una solución. Recuerden que una solución viene de la independencia lineal. Y como esto es una base, pues hay independencia lineal. Y ahora, aquí sí me interesa saber cuánto valen alfa, beta y gamma dentro de este sistema de ecuaciones. Porque estoy obteniendo un vector de coordenadas. Esa es la diferencia con lo que hicimos anteriormente. Aquí busco una solución. En el tema anterior buscaba una restricción, una ecuación degenerada. Aquí ya no, esas ya no se van a presentar. Entonces, avísenme cuando ya terminen de copiar las matrices ya escalonadas. O bueno, el proceso de escalonamiento.
Vale. A ver, del sistema de ecuaciones que tenemos ahí nos quedó alfa más gamma es igual a beta menos 2 gamma es igual a menos 2a más b, y el último que es gamma igual a menos 2a más b más c. Entonces, aquí sí quiero la solución. Ya una vez que pasé la última matriz, la escalonada al sistema de ecuaciones, entonces ya puedo comenzar a despejar. A ver, antes de trabajar, antes de comenzar a sustituir, de la segunda voy a despejar beta. Beta es igual a menos 2a más b más 2 gamma. Y ahora sí voy a sustituir. Entonces de aquí tendría entonces menos 2a más b más 2 veces menos 2a más b más c. A ver, simplificando. El producto de 2 por todo ese trinomio sería 2 por menos 2a menos 4a menos 2 acá menos 6a más 3b más 2c. Esto es lo que vale beta. Y por otro lado, alfa pues sería igual a menos gamma, y tendría que a menos 2a más b más c, y por lo tanto alfa sería igual a (3a menos b menos c). Díganme si es correcto, si no se me fue por ahí algún error de suma o de signo. Bueno, en el escalonamiento no les pregunté. Si no se me fue algo. Déjenme les subo un poquito. Nada más para revisar. Bueno, de todos modos, al final vemos cómo verificar que efectivamente estamos bien. Y así hacer lo que siempre les digo, el manejo y control de los errores que se puedan cometer al momento de realizar los cálculos. Bueno, entonces, lo que me interesa aquí es este y este. Los voy a copiar, nada más para ponerlos un poquito más abajo en orden. Entonces, primero copio gamma. Después voy a copiar aquí beta. Y por acá voy a dejar alfa. Bueno, entonces, aquí nada más recordando rápidamente. La matriz asociada a la transformación, desde la base A a la base B, por el vector de coordenadas de U en la base A, me va a devolver la imagen. En un momento, pues vemos cuál va a ser esa imagen. Pero
aquí hay que tomar en consideración que estos tres que acabamos de encontrar, de resolver la combinación lineal, el sistema de ecuaciones lineales, son este. Ya tenemos la matriz. Esa pues, nos la dieron de dato de inicio. Ya tenemos el vector de coordenadas, en este caso del vector genérico del espacio dominio, que vienen siendo estos escalares alfa, beta y gamma. Entonces, ya puedo hacer el producto de la matriz asociada por el vector de coordenadas para que me devuelva, aquí en esta mancha que puse, que no conocemos, pero que al multiplicar por la matriz asociada, ya tendremos noción de que se trata del vector de coordenadas en la base B. Aquí pues es lo que les había comentado desde que empezamos el lunes a ver esto. Es como la matriz de transición. Yo puedo hacer combinación lineal de una base A con una base B, pero como las bases son de espacios vectoriales diferentes, mediante la transformación, mediante la matriz asociada, ya puedo hacer las combinaciones lineales porque ya estoy aplicando la transformación. ¿Al momento tienen algún comentario? Bueno, avísenme cuando terminen de anotar para ir por la matriz asociada. Vale. Entonces, ya tenemos la matriz que nos dieron de dato. Y entonces tenemos la matriz asociada por el vector de coordenadas en el dominio. Entonces, recuerden que hay que ponerlo en orden. Entonces, primero va alfa. Aquí pues, no importa en el orden en el que los anoten. Ya cuando los ponen para multiplicar, recuerden que siempre debe haber orden. Después va menos 6a más 3b más 2c. Y por último tenemos menos 2a más b más c. Bueno, entonces aquí ya voy a dejar de usar el color cian porque después de esta multiplicación ya pasamos al codominio de la transformación. Entonces hago el producto de este renglón por esta columna. Bueno, entonces me quedaría 1 por este más 0 por este más 1 por este. Entonces, en esencia, este debería ser el único renglón que no vamos a utilizar porque estaría multiplicando por este 0. Y entonces la suma del primer renglón es solamente A. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Ahora, producto de este renglón por esta columna. Otra vez B queda aparte. Y lo voy a hacer aquí en sucio. 2, 3A menos B menos C. Más 3 por menos 2A más B más C. Entonces esto queda como 6A menos 2B menos 2C menos 6A más 3B más
3C. Pueden observar que 6A se simplifica con menos 6A. Y al sumar estos términos en B, estos términos en C, entonces tenemos B más C. ¿Sí está bien? Bueno. Y entonces ya nada más tenemos que multiplicar el último renglón por la columna, por el vector de coordenadas. Entonces, voy a borrar esto que lo puse aquí en sucio para hacer el cálculo. Y tengo 3 por pues es 9A menos 3B menos 3C. 2 por pues es menos 12A más 6B más 4C. Y 1 por entonces tengo menos 2A más B más C. A ver, simplifico. 9 menos 12 menos 3 menos 2 menos 5A. Menos 3 más 6, 3 más 1 más 4B. Menos 3 más 4, 1 más 1 más 2C. ¿Todo bien al momento? Sí es correcto aquí el cálculo. Vale. Vale, pues. Entonces, aquí ya pasamos a los polinomios. Recuerden que en esta transformación lineal el codominio son polinomios. Estamos transformando las matrices en polinomios. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que cuando aplicamos la matriz al vector de coordenadas, encontramos, aparte del vector de coordenadas en la otra base, también encontramos el paso para llegar al codominio, aplicar la transformación. Bueno, pues ya nada más nos hace falta hacer combinación lineal con la base del codominio. Así como lo hacíamos con la matriz de transición, pues volvemos a hacer una combinación lineal. En este caso es con la base B. Ya dejamos atrás las matrices. Y ahora hacemos combinación lineal con esta. Para este caso, pues entonces, recuerden que siempre hay orden, el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Entonces, en este caso, la transformación de la matriz genérica del espacio dominio ya la tenemos a partir de esta combinación lineal. A por el primer vector, más B más C por el segundo vector, más menos 5A más 4B más 2C por el tercer vector. En este momento, nada más por las cuestiones de espacio, no les voy a poner el igual, sino ya hasta que lo tenga completamente simplificado. Entonces, aquí nada más rápidamente. Voy a simplificar primero los términos que tienen cuadrado. Entonces,
Bueno, lo multiplico todo mejor para que no nos quede ningún término sin multiplicar. Aquí hay que pues, ir multiplicando coeficiente por coeficiente. Bueno, aquí es menos. En esencia aquí es menos. Aquí me faltó un signo. Y yo creo que voy a quitar los paréntesis de este. Para que ya podamos reducir todo. Bueno, a ver. Entonces, término de segundo grado con término de segundo grado. En este caso me quedaría A, al multiplicar este menos por todo el trinomio que tengo acá, me quedaría más 5A menos 4B menos 2C, todo esto en X cuadrada. Ese es el término cuadrado. El término lineal. B más C menos 5A más 4B más 2C. Esto es en X. Y de término independiente, pues nada más me quedaría como B más C. Bueno. Nada más reduciendo un poquito, tendría entonces que la imagen de la matriz A, B, C, A, bajo esta transformación T, al convertirla a polinomio, es 6A menos 4B menos 2C en X cuadrada, más menos 5A, más 5B, más 3C en X, más B más C como término independiente. Esta sería ya la regla de correspondencia completa de nuestra transformación lineal. Bueno. Entonces, al final la última combinación lineal pues fue lo más tardado, porque en esencia teníamos que ir reduciendo poco a poco los términos, cuadrático, lineal e independiente, pero pues ya al final tenemos la regla de correspondencia completa. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, pues. Vale, pues. Entonces, vamos a ver cómo podemos verificar si efectivamente esto es correcto. Recuerden que tenemos las dos bases, la base A y la base B. Y pues ya tengo la regla de correspondencia, entonces puedo calcular sus imágenes. Para verificar si la regla de correspondencia es adecuada, no tiene errores, debemos transformar la base del dominio para encontrar la matriz asociada. En esencia, con un vector podríamos encontrarlo, aunque es recomendable que probásemos los tres. Bueno,
Voy por las dos bases. Aquí están. Y entonces voy a tomar una matriz. Les digo, en esencia tendríamos que probar las tres, pero con que tomemos una en este momento va a ser suficiente. Voy a tomar una matriz, voy a evaluar la regla de correspondencia y la imagen la voy a hacer combinación lineal de la base B. Si me devuelve la columna específica de la matriz asociada que me dieron de dato, entonces esta es nuestra regla de correspondencia. Entonces, por ejemplo, voy a tomar la matriz 2, que es la más simple porque tiene más ceros, tiene dos ceros en lugar de las otras que solo tienen uno. Entonces, le voy a aplicar la transformación, la regla de correspondencia que acabo de encontrar. Bueno, que acabamos, porque ustedes también me ayudaron. La regla de correspondencia de t que acabamos de encontrar la vamos a evaluar con 0, 1, menos 1, 0. Bueno, entonces aplicamos la regla como sabemos. Donde veamos A, pues sustituimos 0. Donde veamos B, sustituimos 1. Y donde veamos C, sustituimos menos 1. Bien, entonces, pues vamos a ver. A ver, donde vea A, lo voy a tachar de una vez porque no pinta. No es cierto, ese último sí pinta. Donde vea B, sustituyó 1. Entonces, primero me quedaría 4 en este. X cuadrada. Más, aquí me quedaría 5 en X. Y acá me quedaría 1. Bien. Y donde vea C, sustituyó menos 1. Entonces, al sustituir aquí menos 1 por ese menos 2, pues me queda más 2. Al sustituir menos 1 aquí, pues me queda menos 3. Y al sustituir menos 1 acá, pues queda menos 1. Y tengo entonces al polinomio 4 menos 4 más 2, pues es menos 2x cuadrada. Más 5 menos 3, pues es 2x y 1 menos 1 es 0. Esta es la imagen de 0, 1, menos 1, 0 bajo esta transformación t. Ahora, esta imagen la voy a utilizar como combinación lineal de los elementos de la base B para obtener la segunda columna de la matriz asociada. Entonces, aquí tomemos en cuenta, usé la segunda matriz de la base A, del dominio. La transformo y le aplico la combinación lineal con la base B, ya en el codominio. Si los escalares me devuelven la segunda columna de la matriz asociada, porque estoy usando el segundo vector de la base, entonces tenemos correcta nuestra regla de correspondencia. A ver, multiplico alfa 1 por x cuadrada menos 2 más alfa 2 por x más 1 más alfa 3 por menos x cuadrada más x, y esto es igual a menos 2x cuadrada más 2x. Bien, entonces de aquí pues podemos tener nuestra combinación lineal. Ahora, en esencia no la tenemos que realizar porque de aquí, si ustedes observan bien, alfa 3 ya sería igual a 2, alfa 1 y alfa 2 serían 0. Pero para que lo vean claramente, voy a darme un par de minutos para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces nada más lo voy a escalonar.
1, 0, menos 2, 0, 1, 1, menos 1, 1, 0 y menos 2, 2, 0. A ver, multiplico por 2 el renglón 1 y lo sumo con el renglón 3, sustituyendo el renglón 3. A ver, entonces a este me quedaría 0, este me quedaría 1, este me quedaría menos 2 y este me quedaría menos 4. Y ahora resto nada más. Menos renglón 2 más renglón 3. Y que reemplace al renglón 3. Este se queda igual. Este se queda igual. Y entonces en la suma tendría, bueno, la resta, 0, 0, menos 3, menos 6. Nuestro sistema de ecuaciones sería alfa 1 menos alfa 3 es igual a menos 2. Alfa 2 más alfa 3 es igual a 2. Y menos 3 alfa 3 es igual a menos 6. Entonces, precisamente como les había comentado, de la última ecuación tenemos que alfa 3, es más, lo voy a poner por acá frente, alfa 3 es igual a 2. Entonces tengo que este es 2. Si sustituyo en la segunda ecuación y también en la primera, pueden ver ahora sí más claramente que alfa 1 es 0, que alfa 2 es 0. Y entonces, el vector de coordenadas de esta imagen viene siendo la columna 0, 0, 2. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y a ver, quiero que revisemos. En un momento bajo para que terminen de anotar esto. El vector de coordenadas de la imagen de la segunda matriz de la base es 0, 0, 2. Y eso debe coincidir con la segunda columna de la matriz asociada. Efectivamente vemos que eso sucede y aquí ya podemos encontrar que efectivamente esta es nuestra regla de correspondencia. Ahora, es un proceso un poquito más largo de probar, pero pues quería que lo revisáramos, al menos con un vector, para que pues ustedes tengan a su disposición una manera de encontrar o corroborar que la regla de correspondencia que están obteniendo es efectivamente correcta, ¿sí? Ahora, como les comenté desde que empezamos a ver transformaciones lineales, la regla de correspondencia solo úsenla a menos que se las pidan. Si necesitan forzosamente encontrar la regla de correspondencia, úsenla. Si no, traten de evitarla, debido a que, pues con este ejemplo, ustedes se han dado cuenta que es un poquito, pues, ¿cómo llamarle? Talachudo el estar calculando reglas de correspondencia. Si no es necesaria, evítenla. Ya sea que usen las imágenes de una base directamente o que usen la matriz asociada, porque esas nos permiten trabajar de manera numérica, hacer las transformaciones elementales justo como en esta situación, en lugar de estar trabajando con un sistema como este. Este pues es útil si estamos trabajando encontrando el espacio generado por un conjunto.
Pero ya para resolver un sistema de ecuaciones sí se vuelve un tanto complicado. Entonces, les reitero, a menos que explícitamente necesiten la regla de correspondencia, calcúlenla. Si no, evítenla. ¿Algún comentario al momento? Bueno, déjenme saco la hoja donde tengo otro ejemplo de esto de matriz asociada y para que podamos ver lo de álgebra de transformaciones que, como les comenté al inicio, les puede ayudar a, a algunas cosas de ecuaciones diferenciales. Indíquenme cuando les pueda borrar, por favor. Vale. Bueno, el siguiente ejemplo es, pues digamos, un tanto genérico. Porque tengo un espacio vectorial V. Y tengo una transformación G donde el dominio y el codominio son el mismo espacio vectorial, es decir, V. Entonces, G es una transformación lineal que va de V a V. Tengo que una base de V son los vectores genéricos E1 y E2. Bueno. Y de esta transformación lineal conozco dos cosas. Conozco la imagen, bajo T, bajo G. La costumbre de llamarle siempre T a la transformación. Conozco la imagen bajo G de la suma de E1 más E2, que en este caso es 3E1 más 9E2. Y además conozco la imagen de 3E1 más 2E2. Que en este caso es 7E1 más 23E2. Bien. Esos son los datos que nos dan en el problema. Tienes un espacio vectorial V, no sabes cuál es. Pueden ser polinomios, números complejos, ternas ordenadas, matrices, no sabes. Pueden ser funciones incluso. Y tienes una transformación G que va de V a V. Existe la base B con vectores E1 y E2 y existen estas imágenes. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar la matriz asociada a la transformación G referida a la base B, tanto en dominio como en codominio?
Aquí nada más recordando una cuestión. Para encontrar esta matriz asociada, de hecho cualquier matriz asociada, necesitamos las imágenes de la base. Siempre necesitamos tomar la base, evaluar la transformación G y con el resultado hacemos las combinaciones lineales. Aquí, pues en esencia tenemos eso, pero no lo tenemos, porque la base que nos dan es esta. Y solamente tenemos combinaciones lineales con esa base. A ver, aquí les pregunto, ¿cómo podrían encontrar la matriz asociada a la transformación? Referida a esos vectores E1 y E2, a esa base. Es decir, necesito encontrar G de E1 y G de E2. ¿Qué se les ocurre que podrían hacer? Bueno, pues vamos a ver. No le tengan miedo, ¿eh? No va a pasar nada. Para este tipo de problemas, siempre piensen en el apellido de nuestra asignatura. Lineal. Usamos la linealidad de la transformación G para que podamos encontrar las imágenes de estos vectores. Lo voy a hacer primero con esta. Para que podamos ver qué podemos hacer. Entonces, primero, propiedades de la transformación lineal. La suma se puede separar y puedo sacar los escalares. Entonces, esta transformación G de E1 más E2 la puedo separar como G de E1 más G de E2. Y esto sigue siendo igual a 3E1 más 9E2. Aquí nada más les aclaro. Solo estamos separando la transformación, estamos aplicando la característica de linealidad para la suma, lo que le llamamos superposición. Y eso no quiere decir que esta es la transformación, se corresponde con esta imagen y esta se corresponde con eso. Eso no es correcto, porque aquí están todas simplificadas las imágenes. No podemos asumir directamente eso en este momento. Cuando tenemos variables escalares puntuales, por ejemplo, que yo tenga, pues mx es igual a nx, pues ahí sí podemos establecer, pues x tiene que ser igual a x, entonces m es igual a n, por las propiedades que vimos al inicio del curso sobre los campos, ¿sí? Pero aquí con los vectores, como los vectores tienen muchas componentes y además no sabemos qué tipo de vector es, no podemos asumirlo así. Entonces, lo que sí puedo hacer es, si yo quiero para obtener esta matriz asociada las imágenes de la base, pues puedo despejar alguna de ellas. Es decir, supongamos que yo despejo de aquí G de E1.
Entonces esto me queda como 3E1 más 9E2 menos G de E2. También pudimos hacerlo con G de E2. En este momento se me ocurrió G de E1. Pero si alguien gustase despejar G de E2, pues también es correcto. Bueno, aquí podrían decirme, bueno, eso no me ayuda mucho. Con una sola transformación no, pero tenemos la otra. Esta. A esta también le podemos aplicar la linealidad. Es decir, separo la suma, pero además aquí también saco los escalares de la transformación. Y pues ustedes pueden observar por acá que como ya tengo G de E1, la puedo sustituir aquí. Simplifico todo lo que tenga que simplificar y ya puedo despejar G de E2. Observen que esto se comporta de manera similar a un sistema de ecuaciones lineales, precisamente por la propiedad de linealidad de la transformación lineal. Bueno, ya es mucho lineal, ya sonó bastante cacofónico esta parte. Entonces, cuando se les presenten este tipo de problemas, lo primero que deben hacer es pensar en un sistema de ecuaciones lineales. Separen las imágenes. Esa suma de E1 más E2, rómpanla porque es una transformación lineal. Los escalares de 3E1 más 2E2 y la suma, los escalares salen y la suma se rompe por la transformación lineal, se separa. Y entonces cada una de las imágenes ustedes pueden manipularlas como si fuesen incógnitas. Es decir, lo puedo expresar así. Este sería X, este sería Y, esta por acá la tendría como X y esta la tendría como Y. Y observen que se trata de un sistema de ecuaciones lineales, donde esta imagen sería X más y la de aquí abajo sería 3X más 2Y. Y pues este tipo de sistemas de ecuaciones ya tienen más experiencia para resolverlos. Pueden despejar una y sustituir en la otra, como lo estamos haciendo aquí, o bien pueden multiplicar por -2, por ejemplo, una ecuación, la suman con la otra y ya obtendrían quiénes son las imágenes que necesitan para encontrar la matriz asociada. Entonces, piensen en este tipo de problemas en un sistema de ecuaciones. En esta asignatura, creo que ya se dieron cuenta después de casi 2 meses de trabajo, que en este caso la mejor compañía que podemos tener para álgebra lineal pues son los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí quedó claro esta forma de ver este tipo de problemas? Bueno. Voy a quitar esta parte de las X, Y y la suma. Y pues voy a terminar de resolver el ejemplo. A ver, entonces sustituyo 3, la imagen de E1 bajo G,
que en este caso sería 3E1 más 9E2 menos G de E2. Y lo demás pues queda igual, G de E2. Y esto es igual a 7E1 más 23E2. Entonces de aquí me queda 9E1 más 27E2 menos 3G de E2. Y pues la parte derecha, pues esa se sigue quedando igual. En este momento no le hemos simplificado. Entonces, a ver, ahora sí, voy a simplificar. Estos dos, pues pueden observar que se trata de la misma imagen. Y menos 3 más 2, que son sus coeficientes, pues al sumarlos nada más me queda como menos G de E2. Entonces es nada más la simplificación de estos dos términos semejantes. Y esto tiene que ser igual a 7E1 más 23E2. Y estos términos que están del lado izquierdo, pues los podemos mandar hacia el lado derecho. Menos 9E1 menos 27E2. Y pues ya nada más simplificamos. 7E1 menos 9E2, pues me queda menos 2E1. Y 23E2 menos 27E2 me queda menos 4E2. Multiplicamos por un signo negativo pues, para que tengamos la imagen ya completa. Y observen que ya tengo a G de E2, ya tengo al vector E2 transformado bajo G y como combinación lineal de la propia base B. Entonces, esta es la primera combinación lineal de imagen que necesitamos para formar nuestra matriz asociada. ¿Hasta ahí tienen algún comentario? Bueno, aquí me espero en lo que terminan de anotar y cuando acaben, pues me avisan. ¿Le puedo bajar?
Vale. Nada más déjenme copio esta, que es la que vamos a usar a continuación. Y me dejo por ahí. Bueno, ya tenemos entonces la imagen de E2 bajo G. Podemos sustituir ahora en la que habíamos despejado. Y pues esto se va a quedar como G de E1 es igual a 3E1 más 9E2 menos 2E1 más 4E2. Y de aquí podemos simplificar las imágenes de tal forma que tenemos entonces que G de E1 es igual a 3 menos 2, pues es 1. Y 9 menos 4, pues es 5. Y pues ya tenemos las dos imágenes que necesitamos. Ahora, aquí las encontramos primero G de E2 y luego G de E1. Aquí nada más hay que tener cuidado que esta es la primera imagen y esta es la segunda imagen. Entonces, ya una vez que tenemos estas dos, cada una es combinación lineal de la propia imagen que necesitamos en la base que nos están pidiendo. Es combinación lineal de la base que nos están pidiendo. Entonces, los escalares que aparecen aquí, 1 y 5, y los escalares que aparecen acá, 2 y 4, van a formar nuestra matriz asociada. La matriz asociada a la transformación G que va de la base B a la misma base B, porque recuerden que es una transformación en el espacio vectorial V, y hacia sí mismo serían primera columna 1, 5, segunda columna 2, 4. Y listo, ya la tenemos. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, entonces, el consejo del día de hoy es: usen siempre los sistemas de ecuaciones lineales y traten de modelar las cosas como si fuesen un sistema de ecuaciones lineales. Observen que aquí el utilizar estas transformaciones, estas imágenes, como si fuesen un sistema de ecuaciones lineales, nos permitió encontrar cada una de esas transformaciones y con ello formar la matriz asociada. Es muy muy similar a como lo vimos con la matriz de transición en la forma de deducirla, nada más que aquí pues ya estamos involucrando la modificación de vectores, lo que vendría siendo la transformación en particular. Bueno, entonces nada más que terminen de anotar para que pasemos al tema de álgebra de transformaciones. Es un tema muy muy pequeño, muy rápido, y que primero pues nos va a dar noción de lo que es la transformación inversa, que vamos a platicar a fondo el lunes, mañana no, el día lunes, y también les va a ayudar a fundamentar por qué primero existen la segunda, tercera, cuarta, etcétera, derivada, por qué se pueden formar ecuaciones diferenciales, lineales homogéneas con coeficientes constantes en este caso, y por qué es una parte
fundamental de cómo se hacen las integrales dobles y las integrales triples. Entonces, cuando me indican que ya le pueda bajar, pues vemos esta situación. Vale, pues. Entonces, rápidamente. Lo que es el álgebra de transformaciones. Bien. Como hemos visto, dentro del espacio vectorial tenemos dos operaciones fundamentales, la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. Podemos usar esas con base en las transformaciones lineales, no solamente para la superposición y la homogeneidad. Por ejemplo, yo puedo tener una transformación lineal T que va del espacio U al espacio V. U es el dominio, V es el codominio. Y además tengo la transformación lineal F que tiene el mismo dominio que T y el mismo codominio. Entonces, regla fundamental. Tengo dos transformaciones lineales y ambas parten del mismo dominio hacia el mismo codominio. Bueno, cada una, pues a un vector le va a generar su imagen. Es más, en esta transformación F en lugar de U voy a utilizar, por ejemplo, no sé, M. Bueno, ahora, ¿qué sucede aquí? Pues resulta que V y N, como son las imágenes de estas dos reglas de correspondencia, de estas dos transformaciones lineales, pues pertenecen al mismo espacio codominio. Eso quiere decir que yo puedo sumar estos dos vectores y en consecuencia estaría sumando las reglas de correspondencia. Bien, pues entonces aquí nos estamos dando cuenta que puedo sumar transformaciones lineales. Suma de transformaciones lineales. Y esto es muy similar a lo que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica con la suma de funciones. Ustedes vieron que las funciones pues las pueden sumar sus reglas de correspondencia entre sí para que les devuelva una nueva función. Como las transformaciones lineales son en esencia funciones, aunque vectoriales de variable vectorial, pues resulta que también puedo sumarlas entre ellas, pero debemos tener mismo dominio y mismo codominio. Recuerden que cuando sumaban funciones en cálculo, el dominio de la suma era la intersección de los dominios de los sumandos. Aquí no podemos tener eso porque pues, podemos tener diferentes espacios vectoriales. Por eso es que aquí necesitamos que en ambas transformaciones que se estén sumando partan del mismo dominio y lleguen al mismo codominio para que se puedan también sumar. Entonces, yo puedo tener a las transformaciones T y F que parten del dominio U y ambas llegan al codominio V y definiríamos a la transformación lineal T más F que parte de U para llegar a V en este caso sí voy a
Lo voy a poner abajo para que me alcance el espacio. Voy a englobar todo con el vector u. De esta forma. Así es como definimos entonces la suma de transformaciones. Y una regla particular que tienen la suma de transformaciones utilizando la matriz asociada es que primero, pues la matriz debe estar referida a la misma base en ambas transformaciones. Y debido a que ya sabemos que la matriz asociada es un equivalente de la regla de correspondencia, pues resulta que si yo estoy sumando dos transformaciones, estoy sumando sus dos matrices asociadas, ambas referidas a las mismas bases. Eso es importante, deben estar siempre referidas a las mismas bases. Y entonces, con esto podemos establecer que existe la suma matricial y que esta viene de la suma de las transformaciones lineales. Aquí ya tenemos una operación con transformaciones lineales. Yo puedo sumar las reglas de correspondencia de dos transformaciones cualesquiera y tener la transformación suma. En este caso que le llame T más F, pero puede ser la transformación lineal que ustedes quieran. Como la matriz asociada es un equivalente a las reglas de correspondencia, pues entonces también estoy implícitamente sumando las matrices asociadas. Y aquí, pues, por eso es importante también que el dominio sea el mismo en ambas transformaciones, al igual que el codominio. Primero, el dominio tiene que ser el mismo, porque si no es el mismo, imagínense que tienen diferente dimensión, pues la suma matricial ya no se puede realizar, porque esa es una de las reglas de la suma matricial. Necesitan tener el mismo tamaño. Un ejemplo de esto, pues sería que yo quisiese sumar la transformación T, que toma un número complejo y lo transforma en un polinomio. Por ejemplo, esta. Y quiero sumar una terna ordenada y que también la transforma en un polinomio. Por ejemplo, este mismo. Bueno, no este mismo, pero del mismo grado. Primero, si yo intento realizar la suma, pues estaría sumando aquí directamente las reglas de correspondencia. No hay ningún problema. Sumaría directamente dos polinomios. Pero estos dos, cuando yo lo pase a una matriz asociada, la matriz asociada a este, pues por ejemplo sería, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la base que ustedes elijan. Sería 1, 0. Aquí la dimensión es 2. Acá la dimensión es 2, por eso me queda cuadrada. Pero en este, ¿qué es lo que me va a quedar? Observen que el dominio tiene dimensión 3 y el codominio tendría dimensión 2, porque sería polinomios de grado menor o igual a 2. Digo, a 1. X más una constante. Entonces, recuerden lo que habíamos dicho. En las columnas vemos la dimensión del dominio y en los renglones la del codominio. Entonces, la matriz en esencia me quedaría con 1, 2, 3 columnas y 2 renglones, algo así. Y pues si yo intento sumar estas dos, no puedo. Por eso es que si quiero realizar la suma de transformaciones lineales, necesito que ambas o todas las transformaciones que esté sumando
partan del mismo dominio y lleguen al mismo espacio vectorial que funge como codominio. Y esta pues ya es una herramienta con la cual podemos fundar lo que viene siendo, o fundamentar, mejor dicho, más que fundar, fundamentar que existe la suma matricial. Y que la suma matricial se realiza entre elementos que tengan el mismo tamaño, mismo número de renglón que de columnas. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Bueno. Ah, bueno, pero no les pregunté si ya le podía bajar. Se me fue. Vale. Ahora, si tenemos una suma, pues también tenemos una multiplicación por escalar. Y entonces yo puedo multiplicar una transformación lineal t por un escalar y pues la regla de correspondencia se va a ver afectada precisamente por ese escalar. Esta pues está más íntimamente ligada a la linealidad, pues precisamente porque el escalar puede moverse libremente dentro y fuera de la transformación. Y entonces, en un inicio yo puedo tener la transformación lineal multiplicando al escalar. Y ahí puede ser que estoy multiplicando a la transformación por el escalar o al vector por el escalar. Bueno, aquí la curiosidad de la multiplicación de transformación por un escalar esta multiplicación de transformación lineal por escalar también es trasladable hacia la matriz asociada. Entonces, como también la matriz asociada es el equivalente de esta transformación, si yo tengo a t, a la transformación lineal t multiplicada por un escalar, entonces la matriz asociada se va a ver afectada por la multiplicación del escalar. Y aquí ya fundamos la segunda operación dentro del álgebra matricial. O bueno, fundamentamos la segunda operación. Multiplicación de escalar por matriz. Y entonces, en esta situación, pues ya tenemos las dos operaciones fundamentales del espacio vectorial aplicadas directamente a las reglas de correspondencia de las transformaciones lineales. Es decir, pues ya tenemos lo que vendría siendo un espacio vectorial formado por transformaciones lineales. Todas las transformaciones lineales que van de un dominio U a un codominio V forman un espacio vectorial por sí mismas, todas esas. Porque recuerden que son funciones y las funciones también forman espacios vectoriales. Nada más que aquí son funciones que toman vectores y nos arrojan otros vectores. Pues bueno, ya tenemos aquí fundamentado dos operaciones, tanto en matrices como con transformaciones lineales,
y que en matrices pues eran bastante usuales desde que aprendieron las matrices en su curso de álgebra. Indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. Y esta operación es la más complicada, pero es la que nos va a mostrar por qué podemos invertir las transformaciones lineales, primero. Y segundo, también nos va a dar la noción de por qué puedo evaluar una derivada dentro de otra. Y es la composición de transformaciones. Bien, pues es lo mismo que la composición que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica. Tenemos tres espacios vectoriales, el dominio, el codominio y un segundo codominio. Bueno, yo puedo tener la transformación lineal T que va de U a V. Y puedo tener la transformación lineal F que va de V a W. Entonces, la transformación lineal que pasa directamente desde U hasta W es la composición de F con T. Y esta va desde U hasta W. Esta es la composición de transformaciones lineales. Es exactamente igual que la composición que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica, en el cual tengo que tomar F, evaluarla con T, y el resultado me devuelve W. Y esto es posible precisamente porque si tengo que F toma vectores V y me devuelve vectores W, y a su vez tengo a la transformación T que toma vectores U y me devuelve vectores V, pues observen que yo puedo este vector V sustituirlo aquí arriba, de tal forma que obtendría F de T de U igual a W. Y es precisamente como realizamos la composición de transformaciones. Bueno, también de funciones, porque en esencia también realizan el mismo proceso con las funciones que vieron en cálculo y geometría analítica. Aquí, lo importante para que esta transformación lineal exista son los dominios de las transformaciones dominios y codominios de las transformaciones que aparecen. Aquí no tenemos restricciones como en las funciones. Recordarán que las funciones, por ejemplo, si tienen una función raíz f de x igual a raíz de x más 1, pues esta función, su dominio tiene una restricción, que x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Si ustedes quieren hacer la composición de f, la quieren evaluar con, por ejemplo, t de x igual a x cuadrada menos 1, para que ustedes puedan evaluarla correctamente, pues necesitan restringir el dominio de t. Necesitan quitar todos aquellos valores de x que les devuelvan una imagen negativa. Bueno, para que sea coherente, en lugar de ponerle aquí el más 1, nada más le voy a
a dejar el X, para que ya no nos compliquemos con el más 1. Entonces, en este tipo de situaciones, pues necesitamos restringir los dominios acá para que podamos evaluar la función f y no nos quede una situación que no exista. Eso es lo que sucede con las funciones. Por eso es que hay ocasiones en las cuales calcular el dominio y la imagen de la composición de funciones es a veces un poco complicado. Pero aquí ya no sucede eso, porque aquí ya no tenemos absolutamente ninguna de estas restricciones. Esto pues ya no aparece. Todas las transformaciones que tenemos son lineales y todo el espacio vectorial se puede evaluar dentro de la transformación lineal. Entonces todo el dominio entra directamente a evaluarse en la regla de correspondencia. Pero sí podemos establecer una regla para que la composición de transformaciones exista. En este caso, la primera transformación, que es el dominio de T, pues esa no tiene ningún problema. Puede ser cualquier espacio vectorial. Cuando aplico la transformación, pues viajo al codominio de T. Ese vector que sale del codominio tiene que entrar a la transformación lineal F. Es decir, ese codominio de T va a ser el dominio de F, para que entonces con la transformación F podamos viajar hasta el codominio. Eso quiere decir que si quiero calcular la transformación lineal F con posición T, le voy a poner del vector U, que es evaluar a F con T, debemos asegurarnos que el codominio de T sea igual al dominio de F. Para que pueda existir la composición de transformaciones, aquí solamente debemos asegurarnos que la transformación lineal que está dentro, su codominio es igual al dominio de la transformación lineal que está afuera. Entonces, la transformación lineal con la que estoy evaluando a F, sus imágenes, su codominio, debe ser el dominio de F. Si no, entonces no puedo realizar la composición de transformaciones. Ese es el único requisito, la única restricción que tenemos para calcular la composición entre dos transformaciones lineales. Es menos complicado que en cálculo y geometría analítica, pues debido precisamente a que allá podemos restringir los dominios y las imágenes. Aquí ya no, porque pues aquí todo el espacio vectorial debe poder evaluarse dentro de la transformación, porque si no sucede así, no sería lineal. Recuerden que las transformaciones lineales siempre conservan las operaciones dentro del espacio vectorial, dentro de los espacios vectoriales que unen. Por lo tanto, todos los vectores del dominio deben ser capaces de entrar a la regla de correspondencia para que salgan sus respectivas imágenes. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Y pues la propiedad interesante de esta situación, de la composición de transformaciones, viene con sus matrices asociadas. Porque si yo tengo la matriz asociada de una base B, de una base A una base B, y que está asociada a la transformación, entonces
Esto es igual al producto de la matriz asociada a F por la matriz asociada a T. Ay, pero aquí no es la base B, esta es la base C. La base C, pues, es del espacio vectorial intermedio que se está trabajando. Aquí, pues, podemos realizar la multiplicación matricial y resulta entonces que las columnas de la matriz que aparecen aquí, de la base que aparece aquí, pues es la dimensión del dominio de esta transformación, tiene que ser igual a los renglones de la que aparece acá, para que se pueda multiplicar. Y eso precisamente se ve reflejado a partir de esta situación, en la cual el codominio de la transformación T tiene que ser igual al dominio de la transformación F. Recuerden que el codominio lo vemos, la dimensión la vemos en los renglones, y el dominio, su dimensión, la vemos en las columnas. De ahí viene que necesitamos compatibilidad en la multiplicación matricial. Y bueno, lo vamos a justificar también más adelante en el siguiente tema cuando veamos el producto interno. Bueno, pues ya nada más para finalizar la clase del día de hoy, debido a que existe la composición de transformaciones, yo puedo tener una transformación lineal T, cuyo dominio y codominio son el mismo espacio vectorial. Eso quiere decir que puedo realizar la composición de T consigo misma. Debido a que el dominio y el codominio son el mismo espacio vectorial, pues nada me impide que a T la evalúe con sí misma. Esto es en cierta forma denotado de esta manera, como una transformación lineal al cuadrado, es decir, una transformación evaluada con sí misma. Y ahora, supongamos que esta transformación T me denota la derivada de funciones. Ya sabemos que la derivada es lineal porque al derivar una suma yo puedo separarla y los escalares los puedo sacar de la derivada. Bueno, como es lineal, pues resulta que la composición de transformaciones se aplica de la forma en la que acabamos de comentar. Es decir, todas las funciones que se pueden derivar, nada me impide volverlas a derivar. Y entonces, en este caso, si yo hago la composición de T con T, lo que estaría haciendo es derivar la derivada respecto de F. Y eso lo conocemos como la segunda derivada respecto de la variable independiente. Observen que incluso hasta las notaciones van más o menos conservadas en el mismo sentido. Precisamente como la derivada es una transformación lineal, sufre las mismas propiedades, las mismas operaciones que acabamos de ver del álgebra de transformaciones, se pueden sumar entre sí, se pueden multiplicar por un escalar y se pueden realizar una composición entre ellas mismas. Una transformación lineal se puede evaluar consigo misma. Y entonces esa situación me indica que yo puedo evaluar la derivada como transformación lineal consigo misma. Sumarle otra derivada y multiplicarla por un escalar para que me devuelva algún valor en específico.
Y esto es precisamente la ecuación diferencial. Entonces, de aquí ya estamos justificando por qué existen derivadas de segundo orden, tercero, cuarto, quinto, etcétera, pues porque estoy aplicando la composición de una transformación lineal consigo misma y también porque puedo sumar la segunda con la primera con la tercera derivada o por qué puedo multiplicar por un escalar. Precisamente por las propiedades de la composición, suma de transformaciones y multiplicación por un escalar que sufren las transformaciones lineales. Y ya nada más para terminar, ahora sí. Cuando yo tengo una integral doble, esto lo van a ver en cálculo vectorial. Si lo están llevando este semestre, lo van a ver por ahí de noviembre. Si aún no llevan esa asignatura, pues lo van a ver en su momento. Cuando tengo una doble integral, por ejemplo, de una función f de xy, diferencial de x, diferencial de y, lo que pueden hacer es calcular la integral desde a hasta b, de la integral desde c hasta d, de f de xy, diferencial de x, por ejemplo, y afuera diferencial de y. Y entonces esto es algo similar a una integral doble. Y digo similar pues porque la integral, la derivada de orden superior. Digo similar pues porque la derivada de orden superior las realizamos dentro de una sola variable. Aquí la integral ya estoy utilizando dos variables, pero estoy aplicando una integral al resultado de una integral. Entonces, en esencia, estoy aplicando la composición de transformaciones lineales nuevamente. Porque recuerden que la integral pues también es una transformación lineal. Bueno, pues vamos a dejarla hasta aquí por el día de hoy. ¿Tienen algún comentario al momento? En este caso, para la derivada, su dominio y su codominio son las funciones. Son exactamente el mismo. Aquí podemos decir que todas las derivadas de primer, segundo, tercer orden de las que ustedes quieran, pues es la misma transformación lineal. Su dominio son todas las funciones, que incluyen polinómicas, racionales, exponenciales, trigonométricas, hiperbólicas, racionales. Y al derivarlas, pues me van a devolver también funciones de esos tipos, incluso mezclados. Entonces, en la derivada, su dominio son todas las funciones que se les ocurran, y el codominio siguen siendo todas las funciones.